Continuamos en CBC La Voz. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña directamente desde la República de Colombia Sonia González, comunicadora, escritora, conferencista. Una excelente persona que nos estará hablando de efectos y de cosas muy interesantes. Sonia, ¿cómo estás en el día de hoy? Muy feliz de estar acá, me encanta CBC La Voz, me encanta lo que hacen y quiero hablar acerca del tema que me apasiona, que es la comunicación. ¿Qué comunica el silencio? El silencio comunica sabiduría. Yo creo que tú sabes que todos los proverbios hablan de que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Yo creo que cuando una persona logra ser dueño de sus silencios, ya no es esclavo de sus palabras. ¿En qué momento hace silencio en la vida, Sonia? Pues muy temprano en la mañana cuando busco a Dios, que es mi primera comunicación inteligente, y es el momento en que puedo meditar. Y me encanta ese deleite. Para mí el silencio es deleite y es meditación. Entonces creo que una persona crece cuando logra esos silencios importantes en la vida donde se conecta con Dios, se conecta consigo mismo y logra reflexionar y meditar. Has visto, como dice el Salmo 1, que el hombre es dichoso y la mujer es dichosa cuando medita en la palabra y entonces tiene que guardar silencio. Y en ese momento es como que está con corrientes de agua viva, como un árbol que da mucho fruto. Así me siento cuando guardo silencio y puedo meditar. ¿Cuál ha sido el silencio de Dios que más te hizo madurar en la vida? Los duelos cuando he tenido que lograr desapegos emocionales. Las mujeres a veces somos un poco apegadas y un poco codependientes. Y yo tuve que elaborar que tenía ese problema y que emocionalmente debía cambiar. Entonces, pues me nutre mucho hacer silencio, ir a la cruz y entender que debo morir al yo y morir a los apegos, y esos son duelos muy fuertes, pero es lindo cuando lo logro, porque siento que crezco mucho, y eso es lo que realmente me hace exitosa, más que hablar en público, más que escribir libros importantes, o que ser reconocida. Creo que ahí, en la cruz, es donde logro mi mayor éxito. Identifícame el líder religioso en tu concepto de mayor influencia, y ¿qué le dirías que hablara o que callara? Bueno, de mayor influencia hay muchos, pero para mi vida particularmente John Maxwell. Yo le diría que hablara más acerca de comunicación y yo le diría que no callara nada, porque yo creo que todo lo que él habla para mí es fabuloso, me ha marcado la vida, las 21 leyes de trabajo en equipo, todo el tema de liderazgo, pero muy particularmente por ser mi tema la comunicación. Entonces, para mí él es fabuloso. Entonces, yo le diría que no se calle todavía, que tenemos mucho que oír de él. Como comunicadora y en exclusiva entre tú y yo, ¿qué es lo que Sonia calla? El dolor, creo, el dolor. Y la verdad es que no se me nota mucho, porque como soy efusiva y alegre y espontánea y sanguínea, entonces la gente cree que uno siempre está muy contento. Entonces por eso los dolores los callo, ¿no? Y los llevo allá, los llevo al altar, los llevo a la presencia, y eso es lo que me gusta callar. Y he aprendido, porque al principio no era así. Antes contaba todo. Extrovertía absolutamente todo y era como un volcán en erupción, y he logrado tener más dominio propio del tema y me gustan esos silencios donde Dios sana mi corazón. ¿Qué te causa dolor? La ingratitud, particularmente. Sí, muy fuerte la ingratitud. ¿Qué más me causa dolor en la vida? La ausencia de las personas que amo, obviamente. Pero he aprendido también en eso, como que he crecido en saber ser feliz conmigo misma, saber ser feliz sola, por ejemplo. Entonces, abrazar la soledad como una oportunidad de felicidad. Entonces ya no lo considero un dolor, pero durante mucho tiempo sí lo fue. ¿Crees que actualmente, siglo XXI, los pastores y líderes están comunicando el mensaje simple del Evangelio y se está dando a entender para personas no creyentes? Creo que nos falta mucho. Creo que estamos todavía en un lenguaje muy retórico, muy lo que yo llamo jurásico, fosílico y arcaico. Y es un lenguaje realmente usando cosas muy religiosas y pesadas. Yo creo que el buen comunicador, sea dentro de la iglesia o dentro de la empresa, que es donde yo entreno día a día, creo que entre más sencillo, mejor. El buen comunicador debe ser natural y sencillo para lograr un efecto, que es lo que hablo en mi último libro, un efecto realmente poderoso. Uno debe ser fluido, sencillo y auténtico.
¿Qué efecto no está causando el liderazgo en la sociedad actual desde la perspectiva cristiana? Yo creo que no estamos causando un efecto de autenticidad. Creo que no estamos siendo muy acartonados. Tomamos modelos que no somos nosotros mismos. Creo que los que causan efecto, si tú miras líderes cristianos o seculares que causan efecto, son aquellos que logran su propia naturaleza y su propia esencia en el escenario. Cuando uno es uno mismo, cuando uno es auténticamente colombiano o auténticamente argentino o venezolano o de donde sea, ahí es donde uno logra conectarse con la gente. Entonces yo creo que el efecto es ser uno mismo. Desde tu perspectiva de vista, ¿cuál es la religión que más efecto y crecimiento está teniendo en siglo XXI? Yo creo que el cristianismo, evidentemente, en Latinoamérica, si nos referimos al caso de Latinoamérica, en Colombia es impresionante, ¿no? El resurgimiento de la iglesia, el avivamiento tan impactante que tenemos. Y no solo en la iglesia, mi trabajo que es más hacia afuera, más hacia las empresas, hacia los gobiernos, es impresionante la cantidad de líderes que están en altísimos niveles y que es gente que trabaja con principios y valores cristianos. Si tuviera la oportunidad de escoger un presidente de Hispanoamérica, ¿a cuál escogerías y qué le diría que callara y qué le dirías que hablara? De Hispanoamérica, bueno, un poco por nepotismo y por regionalismo diría que Juan Manuel Santos, porque es mi presidente, lo escogería. Además porque trabajé con él en el periódico El Tiempo, yo fui editora del Tiempo 10 años y él estaba ahí como director. Entonces, pues yo creo que yo le diría que callara un poco. Él es muy prudente, él es un efecto diplomático, es un efecto silencioso, pero callar un poco acerca de los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay que ser muy prudentes, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacer política de eso? Yo diría que empezaran a callar, a hacer política de la paz y hablar realmente de la paz real, que es Jesús. Descríbeme el efecto que causa un buen gerente o un mal gerente en una compañía. Un buen gerente es aquel que sabe ser más coach que jefe. Es aquel que realmente logra motivar a su gente desde su esencia personal y logra empoderar a la gente y ponerlos en los lugares claves según su efecto personal. Es un gerente situacional que tiene puertas abiertas, que logra ser cálido y comunicarse con su gente. Y un mal gerente es el opuesto, es el que no comunica, el que cierra la puerta, el que no escucha a su gente y el que actúa como un jefe autoritario que no delega y que no empodera. Sonia, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Tú crees que está hablando más, está callando más? ¿Qué efecto está causando en política, en familia? ¿Qué tú cambiarías? ¿Qué tú aportarías? Bueno, yo creo que la sociedad necesita en este momento, obviamente más de Dios, obviamente más entrar en la verdad. Yo lo creo profundamente, necesitamos entrar en los valores, en los principios de el respeto, el principio de valorar al otro, por ejemplo. Creo que no estamos valorando al otro, estamos muy parados en el tema del ego. Entonces yo creo que hay que ser empáticos. Yo hablo acerca de la empatía cuando enseño en las universidades, en las empresas. La empatía es cómo ubicarse en los zapatos del otro, ¿no? Cómo entrar en la necesidad del otro. Creo que la sociedad adolece de eso. Cada uno está en su propio mundo y en su propio ego y nadie piensa en el otro. Yo creo que a partir de ahí es que podríamos realmente empezar a entender, lo cual es mi objetivo, que es construir una cultura de la comunicación inteligente. Hablando de esa comunicación inteligente, como profesora, educadora, ¿crees que los medios de comunicación están haciendo un buen trabajo? Sí y no, ¿por qué? Yo creo que sí, a mí me gusta lo que están haciendo los medios, pero sí veo y no puedo negar las cosas que me parecen mal. Por ejemplo, no me gusta el amarillismo, no me gusta que todas las noticias sean negativas. Yo soy periodista y yo creo que hay muchas cosas buenas para contar que no se están contando. Entonces creo que eventos como Lidervisión, por ejemplo, en Miami, este tipo de cosas son las que hay que contar porque es donde se está transformando a la sociedad. Pero siempre hablamos de la muerte, de la violencia, de las violaciones, porque eso es lo más comercial. Entonces creo que mis colegas periodistas y los medios de comunicación debían
despreocuparse un poco más de lo comercial y entrar en dar noticias buenas que deberían realmente transformar a la sociedad. ¿Se puede dar una noticia mala transformando la buena? ¿Se puede dar una noticia mala transformándola en buena? ¿Es la pregunta? Sí. Yo creo que lo que debemos hacer es enfocarnos más en las noticias buenas y desenfocar lo malo, porque es que el problema es que los medios de comunicación, particularmente en Colombia, pero en toda Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos mucho, por ejemplo, el tema de que siempre estamos judicializando la noticia, la mujer que apuñalearon, el hombre que robaron, y se está generando en la gente un mayor estrés y un desánimo de la vida y un mayor índice de suicidios, porque las noticias están hablando de muerte y de destrucción. Entonces yo creo que debemos desenfocar ahí y enfocarnos en lo que se está construyendo, en lo que realmente es noticia buena. Por ejemplo, hablar de la familia, lo que ustedes hacen en estos programas maravillosos, cómo hablar con gente que realmente construye y no que destruye. Yo creo particularmente que Jesús vino para dar vida en abundancia y que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y yo quiero contar las noticias de vida en abundancia, no las de robar, matar y destruir, que desafortunadamente son el día a día de nuestros noticieros. Para terminar, Sonia, quiero que escojas un acontecimiento histórico, político, actual y que resaltes lo más positivo o bueno. Ciérrame con una buena noticia de tu perspectiva de vista social actual. Bueno, hay muchas buenas noticias que se pueden contar. La mejor, la que tú crees que sería el cierre de tu entrevista y te definiría desde la perspectiva que tú quieres presentar en tu libro, El Efecto. Bueno, yo creo que vale la pena hablar, por ejemplo, de Lidervisión en Latinoamérica como algo, como un impacto de algo que puede cambiar sociedad. Creo que es un evento que es una muy buena iniciativa y yo lo daría como una muy buena noticia, donde hay 40 expositores dando lo mejor de sí de una manera realmente gratuita, desprevenida, con ganas de transformar a la sociedad. Creo que esto es una iniciativa maravillosa y yo la pondría, por ejemplo, en las primeras planas y hablaría de quién es cada uno de los expositores. Es decir, lo que ustedes están haciendo en este momento, esto que estamos haciendo, construir una región diferente, construir un liderazgo diferente y desde el liderazgo que todo eso empiece a permear a una sociedad transformada. Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en CBC La Voz. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a CBC y estaré con ustedes siempre porque creo que es un medio ejemplar. Continuamos en CBC La Voz, contenido y comunidad cristiana.